de la noticia. Me acuerdo cuando tuve la suerte de ser gerente deportivo de un canal de televisión local, había un chico joven que empezaba sus carreras, estaba primero en el karting y después pasó a ser analista deportivo aquí en Guayaquil, Ecuador. Un día siguiendo su carrera, vi que se fue a vivir a Miami y empezó a trabajar para una cadena con algunos derechos en esa época, que era beIN Sport. Hoy en día lo podemos ver a través de Apple TV en la señal en español para la MLS. Estamos hablando de Jaime Macías Alarcón. Hola Jaime, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Guillermo? Un saludo para ti, un gusto conversar contigo como siempre. Jaime, a ver, tú eres el único ecuatoriano hoy en día trabajando en la MLS como periodista y el primero también. ¿Qué se siente trabajar para una compañía como Apple y la MLS? Es bastante especial, ¿no? Aparte que creo que es algo que cuando yo estudiaba, es más, ni siquiera cuando comenzaba cuando estudiaba, quizás cuando decidí renunciar al canal donde trabajaba, eh, nunca era una aspiración, ¿no? Porque yo sí tenía una idea de que nuestra carrera iba a ir más destinada a trabajar para ligas que para canales con derechos como era al principio, pero después que se junten dos caminos como Apple y MLS, creo que nunca fue una aspiración porque nunca pensé, al menos yo nunca pensé que eso iba a pasar o que al menos iba a pasar tan rápido. Entonces es una sensación bastante especial y tener la fortuna de ser parte de esta transición en nuestra industria, ¿no? La MLS es la única liga del mundo en cualquier deporte que está en el mismo clic o al mismo clic de distancia en cualquier rincón del mundo. Eso no pasa y me parece que va a pasar más seguido en el futuro. Pasaste de trabajar con los ecuatorianos, a los árabes y ahora a los estadounidenses. ¿Las diferencias? A ver, y creo que nosotros en Ecuador estamos muy acostumbrados, y lo digo como algo positivo, hacer mucho con poco. Eh, y que eso como escuela es extraordinaria, ¿no? Porque, digamos, yo cuando comienzo en Televisión, eh, yo era reportero, era presentador, era borde de campo, eh, era comentarista en ciertos partidos, cuando era corresponsal en Europa, yo era mi propio camarógrafo. No me considero editor, más allá de que hacía lo básico para poder mandar el material. Entonces, cuando llegas acá y cuando llego yo acá a Estados Unidos, lo que a mí más me sorprende es, un día yo era analista de partidos, estaba en los programas de opinión y faltaba el presentador de noticieros, se había enfermado. Y digo, yo lo puedo hacer. Y me dice, no, tú lo de acá. Pero le digo, yo lo puedo hacer. Y dice, sí, lo sabemos que puedes hacer, pero tú tienes un rol y nuestro enfoque es que tú ese rol lo cumplas lo mejor posible. Entonces te das cuenta que si bien aprendiste de todo, después tienes un enfoque en cosas que puedes maximizar. Y cuando paso a trabajar ya con MLS, te das cuenta que esos procesos son mucho más específicos y la cantidad de recursos. Y cuando hablo de recursos no estoy hablando económicos, No. sino la cantidad de herramientas Técnicas. y procesos que existen para que puedas hacer mejor tu trabajo, para que puedas crecer profesionalmente y para que todo eso se vea reflejado al aire. Para tener una idea, ¿cuántas cámaras se utilizan en un partido de la MLS? Por ejemplo, un clásico o un partido donde juegue Messi. No, se utilizan para la transmisión alrededor de 14, 16. Imagínate, eso lo usamos aquí en selección. Claro, pero tú calculas que vivimos en una época donde se está haciendo mucho contenido alrededor del evento. Correcto. El fenómeno Drive to Survive o ¿cómo se llama la de Amazon que hicieron de los equipos? Pero bueno, Sí. o la del tenis, la del golf. Entonces no son solamente las cámaras que están disponibles para la transmisión o las que tú ves en la transmisión, sino la cantidad de cámaras que hay
para todo el contenido que se genera alrededor de cada partido. Pero igual es una cantidad monstruosa de cámaras por un partido, entre comillas, de una liga que todavía está empezando, porque si bien es cierto, ya tiene algún tiempito, todavía se la siente empezando. Y a eso iba mi siguiente pregunta, Jaime. Estamos conversando con Jaime Macías Alarcón, él es periodista ecuatoriano y el primero y el único en trabajar para la MLS en Apple TV. ¿Qué le falta a la Liga MLS para dar ese salto a los grandes del mundo? Todavía se sienten las diferencias y cuando te dicen, oye, es que mira, son partidos de barrio lo que están jugando, Messi está jugando una picadita con los amigos, todavía le hace falta esa contundencia. ¿Qué crees que le falta a esa contundencia, Jaime, a esa liga? A ver, yo creo que la liga hoy está a la altura de las mejores ligas del mundo, con la excepción de quizás las que conocemos nosotros como las 5 grandes ligas de Europa. Y con esto contextualizo, ¿verdad? Inter Miami tiene muchísima visibilidad porque está Messi, porque está Suárez, pero yo creo que el reflejo del nivel competitivo de la liga es Columbus Crew, el vigente campeón que va a jugar a final de este mes, la final de la CONCACAF Champions Cup. Y en el camino dejó a Monterrey y a Tigres, dos de los pesos pesados del continente, equipos que competirían hasta las instancias finales de la Copa Libertadores. Entonces, creo que hay una disparidad entre lo que se ve y lo que es. Y eso es lo que MLS busca lograr en este siguiente tramo, ¿no? MLS fue la liga del mundo que tuvo jugadores en más selecciones representados en el último mundial. Fue una de las 5 ligas que más jugadores transfirió a Europa en las últimas 2 ventanas de contrataciones, pero creo que la búsqueda de una mayor visibilidad es lo que por momentos daba esa sensación de a la distancia no tener esa competencia, y yo creo que hay 3 fichajes claves en la historia del fútbol en los Estados Unidos. Pelé llegó en los 70 para fundar una liga, para decir, ojo, que en este país se juega fútbol. Después llegó Beckham y le dio visibilidad a una liga desde la organización estructural de primer mundo, que quizás no tenía en aquel momento el nivel competitivo. Y hoy, con la llegada de Messi, las miradas que ven a Messi de repente dicen, oye, Nashville es un muy buen equipo, oye, Cincinnati, que bien juega ese equipo. Entonces creo que el punto de hoy, y gracias al acuerdo con Apple, también es que aquello que nosotros, los nerds del fútbol, ya lo veíamos venir desde la estadística y de la influencia de la liga en los mercados y en los mundiales y en las selecciones, que se vuelva visible para el fanático casual a través de una plataforma que se puede ver en todas partes del mundo. Estamos dialogando ahora mismo con Jaime Macías, periodista y analista deportivo de la MLS. Jaime, ¿qué tal? Carlos Galesio te saluda. ¿Cómo revisas tú el crecimiento en torno a selecciones? Por ejemplo, se ha dicho que Estados Unidos, gracias a todo este aporte que tú bien relatas, esta cronología rápida, ha tenido pasos bastante acelerados al crecimiento, pero no una consolidación como se hubiese querido. Ahora que tú puedes ver mucho más de cerca el asunto, ¿crees que Estados Unidos está lejos o cerca de poder convertirse en una verdadera potencia en el fútbol? En un punto crítico. A ver, pongamos el ejemplo de Ecuador, ¿verdad? Nosotros fuimos a 2 mundiales con una base nacional, con jugadores de nuestro fútbol. Sí, teníamos a Iván Hurtado y uno que otro jugador que jugaba en el exterior, pero nuestra base era local. Estos 2 mundiales le dieron visibilidad a nuestros jugadores, y nuestros jugadores se fueron a Europa. Y nuestra primera eliminatoria con una base europea, no fuimos al mundial que fue Sudáfrica. Esa fue nuestra primera eliminatoria con una base europea. Estados Unidos ha vivido esa transición, al punto de que se quedó fuera de Rusia, y hoy hay 2 jugadores estadounidenses de MLS en la selección de Estados Unidos. El arquero del Inter Miami y Mike Robinson, el central de Cincinnati, uno de los equipos mejores defensivos de la liga. Entonces, Estados Unidos está en esa transición, que sus jugadores sean consistentes en el exterior y que puedan volver y tener el mismo rendimiento con la selección. Y te digo que está en una etapa crítica porque Estados Unidos tiene Copa América como anfitrión ahora, Mundial en casi 2 años. Entonces el tiempo apremia.
El verdadero impacto de la MLS creo que lo ha visto la región. Creo que lo ha visto la CONCACAF. CONCACAF ha crecido muchísimo a partir de MLS. ¿Por qué? El jugador que destacaba hace 10 años, 15, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica. México no era un mercado que buscaba en esos mercados. Preferían traerse por dinero, podían traerse a los mejores del fútbol argentino o traerse gente de Europa, como finalmente está, por ejemplo, Giroud ahí. El salto a Europa para el jugador de esos países era muy alto. Entonces, se quedaban siendo los mejores de sus países y no tenían una liga aspiracional. MLS se convirtió en eso. Se convirtió en un paso adelante para el mejor jugador del fútbol panameño, el mejor jugador del fútbol costarricense, el mejor jugador del fútbol hondureño. Vámonos al Mundial de Sudáfrica. Honduras, de Reinaldo Rueda, clasifica con una gran base de jugadores hondureños que juegan en MLS. Costa Rica es cuarto finalista, con un ejercicio del mismo modo. Una base de jugadores costarricenses, una gran mayoría de jugadores costarricenses que estaban en MLS o que habían pasado por MLS. Panamá clasifica al primer mundial, con una base de jugadores MLS. Y la selección que más jugadores MLS tenía, clasifica a un mundial por primera vez en más de 30 años, que es Canadá, en el pasado mundial de Qatar. Entonces ahí tú ves la influencia y el crecimiento de la liga en las selecciones y en esta gran esfera mundial. Jaime, esa camiseta que ve verde ahí es de Emelec, ¿verdad? Sí, tuve Eres emelecista. Eres emelecista. Yo jugué en Emelec, sí. Ah, ok. Y la otra es de cuando hacías karting. Esa es justo en la época que hacía karting, que tuve la posibilidad de probar un Fórmula. Se llamaba Fórmula Más, pero era motor Dodge, imagínate. Ah, ok. Así que eso. Después se dieron cuenta que yo no debía haberlo podido probar, porque si te das cuenta, el roll bar, es la barra esa negra, está hecha para que si el carro vuelca, eso sea lo más alto, ¿no? Y tu cabeza no toque. Ok. Pero yo era un poquito muy alto y Un poquito. y no cumplía, digamos, con eso. Entonces, pero bueno, fue una prueba que hice en California. Jaime, la mejor de la suerte, muchísimas gracias, seguiremos en contacto, esperamos que tu carrera siga alzando en los Estados Unidos, como te digo, pasaste de Ecuador a los árabes con Bein Sport, que ya creo que en Latinoamérica y en el mundo ya poco tienen, solamente los países árabes, y hoy el día la MLS y Apple TV. Un abrazo a la distancia, Jaime. Encantado, Guillermo, un saludo a todos, saludos en casa, así que encantado de conversar con ustedes. Era Jaime Macías Alarcón, el primer ecuatoriano periodista y el único que trabaja hoy en día en la MLS y en Apple TV para traer en español los comentarios de cada uno de los partidos.